Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Israel y el mundo judío pendientes de la evolución del expresidente Shimon Peres tras sufrir una hemorragia cerebral. 3 proyectiles perdidos, lanzados desde Siria, impactan el mismo día en Israel. Se firma el acuerdo de ayuda militar estadounidense a Israel para el próximo decenio. Hamás ha rechazado varias ofertas israelíes para el intercambio de detenidos y cadáveres. Tras las noticias del día, volveremos con la agenda cultural. Vamos ahora con esta noticia de Shimon Peres, que está atendido por los médicos en un estado muy grave tras sufrir una hemorragia cerebral. Los médicos descartan por ahora una intervención quirúrgica después de que la mañana del miércoles le despertaran y reaccionara dando a su médico personal y yerno, Rafi Baldán, un fuerte apretón de manos, por lo que aseguró que hay lugar para el optimismo, sosteniendo que su vida no corre un peligro inminente. Las posibilidades de supervivencia son buenas, está estable. Aunque su calificación médica sigue siendo crítica y que es pronto para decir nada. Peres, de 93 años, sufrió la hemorragia cerebral ayer por la tarde mientras se encontraba en el hospital, al que había sido trasladado después de dar una conferencia en un acto con empresarios de la industria, instando al consumo de los productos locales. Los médicos lo han sedado para facilitar la recuperación cerebral, pero no está en coma. Sí, ayer cuando surgió la noticia, pues se temía algo peor porque en realidad pues se ha exagerado. Primero se decía que ya estaba en coma, que se esperaba el desenlace, pero estas noticias las hemos visto durante todo este año. Es una persona que ya tiene una edad muy avanzada, pero cuya salud, a pesar de todos estos incidentes, pues es envidiable a la altura de la vida y, por supuesto, de la lucidez con que se desenvuelve. Es más, justo antes de este incidente, pues estaba trabajando, estaba haciendo una reunión con empresarios, estaba grabando un vídeo y proponiendo a la gente que consuman productos nacionales, etcétera, etcétera. Él se sintió mal y se lo llevaron al hospital. Y lo bueno dentro de lo malo es que la hemorragia le dio ya cuando estaba en el hospital. O sea que llegaron muy a tiempo. Y lo que hicieron los médicos fue sedarlo para que no sufriera durante ese periodo y a la vista de ver qué es lo que se desarrolla. Ya hemos visto últimamente que le habían instalado marcapasos, también le habían instalado un stent, que es un aparato que se instala en las venas para permitir un mayor riego sanguíneo, etcétera, etcétera. Evidentemente una hemorragia cerebral es un suceso mucho más difícil, pero pese a todo, pues el hecho de que por la mañana y ahora hace un ratito pues se ha dado un parte médico también justo 24 horas después del suceso y que al estar retirándole la medicación esta de sedación, pues que está respondiendo muy bien y con conciencia. Eso no quiere decir que se ponga a jugar al baloncesto, ni que pueda volver al ritmo de ocupación que tenía antes. Pero nos conformamos con que salga adelante de esta situación y pueda seguir siendo por lo menos, si ya no puede ser un actor, pues sí, por lo menos un símbolo de lo que es Israel, porque él en su propia biografía es como un manual de la historia del Estado de Israel. Él perdió a su familia en la Shoah, llegó a Israel de adolescente, con 15, 16 años ya estaba al frente de las juventudes socialistas kibutzianas. Luego actuó en la milicia de la Haganá cuando todavía no existía el Estado, y una vez consolidado el Estado, con 20 muy pocos años, pues el propio primer ministro israelí, Ben Gurión, le encargó algo que era quizás la tarea más difícil, que era conseguir armas para un ejército que se estaba formando, que estaba en guerra y que no tenía a la vista ninguna posibilidad de pagar por esas armas.
con lo cual no era un encargo nada sencillo. Bueno, todo esto y luego su carrera política durante 50 años en muchísimos gobiernos, siendo 2 veces primer ministro, también presidente de Israel. Bueno, es una figura, digamos, fundamental y uno de los, quizás el último sobreviviente de esa generación de la fundación del Estado, no solamente que vio la fundación del Estado, sino que tuvo que ver con todo lo que Israel es hoy en día. Pues estaremos atentos al estado de salud de Simón Peres. Vamos ahora con el ejército israelí, que informó el martes por la noche del impacto de 2 nuevos proyectiles disparados desde Siria contra el norte de los Altos del Golán, que no provocaron heridos y que siguen a varias escaramuzas registradas en la zona en las últimas 24 horas. Estos vienen a sumarse a otro que impactara horas antes en la misma zona. Poco antes, las Fuerzas Armadas israelíes negaron afirmaciones procedentes de Siria que aseguraban que se habían derribado 2 aviones israelíes, uno de guerra y un dron, tras un bombardeo israelí. El alcalde del Consejo Regional del Golán en Israel declaró tras el impacto de un mortero el lunes por la noche que no hay diferencias entre un ataque intencionado y un proyectil lanzado accidentalmente contra Israel. Una bomba es una bomba y supone un riesgo para la vida humana. Sí, esto es una verdad de perogrullo, que las bombas matan igual si son intencionadas o no intencionadas. Pero si a ello sumamos que en esta semana la cantidad de bombas perdidas que caen en Israel pues se acumulan, pues uno no puede decir que esto es un accidente. Ayer mismo dábamos la noticia de un mortero que había sido disparado por la mañana, que había sido respondido por la Fuerza Aérea y que ahí los sirios habían dicho que habían derribado un avión. Ahora ya, en plan como igual mentir sale barato, pues en vez de uno dicen que han derribado 2. Un avión de un caza bombardero y un dron. Que los drones de Israel son muy grandotes, no son aviones de aeromodelismo. Pero bueno, ni lo uno ni lo otro. Es más, los aviadores israelíes declararon que sí, que se dispararon un par de misiles, pero que ni se les acercaron. O sea, que no es que tuvieron que hacer unas maniobras increíbles para poder evitarlo, sino que, que estaban mal lanzados y que no tenían ninguna posibilidad de alcanzarlos. Pero lo que sí esto es evidencia es que hay una tensión muy grande en la frontera con Siria justo cuando ahora están cumpliéndose las primeras horas del alto el fuego, con lo cual al mundo le va a importar un pepino que estén bombardeando Israel. Y es más, los sirios están bombardeando Israel justamente porque pueden relajarse y no pueden disparar al enemigo, y entonces se dedican ahora a tirar hacia el otro lado, que es Israel. Y se supone que Israel tiene que quedarse quieto porque hay una tregua. Pues la tregua no la firmaron con Israel, y si alguien te está atacando, pues Israel tiene todo el derecho a reaccionar y replicar a esos ataques. De momento, ayer habían replicado al ataque del lunes, pero no, hasta ahora todavía no hubo ninguna respuesta de la Fuerza Aérea a los 2 otros morteros que cayeron por la noche. Continuamos. Estados Unidos e Israel firman en Washington un plan de ayuda militar para 10 años, el mayor paquete en materia de defensa y seguridad a otro país de la historia de la primera potencia, según un comunicado del Departamento de Estado. La suma final que recibirá Israel se eleva a $38.000 millones. El acuerdo, resultado de 10 meses de negociaciones en un ambiente enrarecido entre los gobiernos de ambos países, garantiza la ventaja militar del primer aliado de Estados Unidos en la región hasta finales de la próxima década, aunque es inferior a los 45.000 millones que pretendía Netanyahu. El documento rubrica un periodo marcado por la mala relación entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El anterior acuerdo, firmado bajo la presidencia del republicano George W. Bush, contemplaba un paquete de $30.000 millones en un periodo que termina en 2018. Una de las condiciones que ha puesto Estados Unidos para el nuevo pacto es que, progresivamente, Israel desembolse todo el dinero en la compra de material militar estadounidense. Sí, bueno, en realidad, si uno ve cuál es esta última condición, pues ve que no es una ayuda militar, sino que es como una hipoteca.
Yo te doy dinero, pero tú vas a tener que comprarme a mí a los precios que yo ponga. Con lo cual, pues, esta de ayuda militar es relativa. Relativa porque, vamos a ver, Estados Unidos hasta ahora, durante las últimas décadas, ha sido líder mundial en el desarrollo de sistemas de defensa, armamento, como se quiera llamar. Pero esto no es para siempre. Estados Unidos se ha dormido en los laureles en estos 8 años, la industria militar también, y la industria de Israel aventaja a la norteamericana en muchos sentidos y por lo tanto el problema es que generalmente cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos dedica ayuda militar, por ejemplo, se la da a Arabia Saudí, pues los saudíes no tienen industria propia. Entonces utilizan todo el dinero en comprarle a los americanos o a Egipto o al país que sea, ¿vale? Pero los israelíes resulta que están destinando una gran parte de ese dinero de ayuda en desarrollar una industria propia. Porque no solamente porque pueda competir económicamente y salga más barata que hacerlo con Estados Unidos o que fortalezca el empleo en la zona, no. El tema es que los sistemas desarrollados en Israel son superiores a los americanos, con lo cual este préstamo es un préstamo con trampa, porque estamos hablando que es a 10 años, el anterior acaba en el 2018, con lo cual esto empieza a correr desde el 2019 hasta el 2029, y vete a saber para el 2025, 2026, si las armas de Estados Unidos sirven para algo más que para vendérsela a países del tercer mundo, si hasta entonces existe tal cosa. O si las armas que desarrolla Israel son más eficaces, más potentes, o que ponen en menor peligro a los soldados israelíes. Estamos hablando de que hay que ver las cosas con visión de futuro, ¿no? Las armas del futuro no son rifles y balas. Las armas del futuro son satélites, las armas del futuro son, en general, vehículos y armas ofensivas autónomas. Los drones son aviones ofensivos que pueden incluso bombardear hoy en día sin poner en peligro a un aviador. Los barcos de las fuerzas navales, lo mismo. Lo mismo con los blindados, con los tanques, incluso hoy en día hay vehículos autónomos para rescatar a gente que se ha quedado, soldados que se han quedado, por ejemplo, rodeados por el enemigo, ¿vale? Y entonces tú necesitas mandar ahí algo para rescatarlo. Hasta ahora se hacía mandando a otro tanque o a otro blindado, pero resulta que en vez de uno ponías en peligro a otros 5. Pues si tienes un vehículo autónomo, pues si en el peor de los casos destrozan un vehículo autónomo, pero no tienen otro rehén y no matan a otra persona. Bueno, esto es el desarrollo. Y en esto está trabajando Israel a marchas forzadas, y no solamente que lo desarrolla, sino que lo prueba en el terreno. Eso es la diferencia con la mayoría de las industrias militares del mundo. En la Unión Europea se ha invertido muchísimo dinero en el desarrollo de tanques que nunca se han sabido si funcionan o no funcionan, porque solamente se prueban en maniobras y no en situaciones reales. Y entonces la única manera de saber si estas cosas funcionan es en situaciones reales. Y desgraciadamente Israel ha tenido muchas situaciones para verificar cómo funciona su armamento. Así que, por un lado, han conseguido que suba la suma de 30.000 a 38.000, la subida, digamos, para 10 años de un 20%, más o menos es como recoger el IPC. Pero por otra parte se tienen que comprometer a que en algún momento se desembolse todo el dinero en la compra de material militar estadounidense, lo que a mí me parece un compromiso muy peligroso y que puede llegar a que Israel dentro de algunos años no utilice esa ayuda militar, no la recoja, porque para comprársela a Estados Unidos pues no le va a servir para mucho. Así que, bueno, es un acuerdo militar. Mucha gente se piensa, tal como aparecen los números, dicen, Israel vive gracias a las ayudas militares de Estados Unidos. Pues la cosa no es así. La industria armamentística de Estados Unidos vive en gran parte en base a estas ayudas militares que ellos mismos proporcionan para que les compren a sí mismos.
Finalizamos con un enviado del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que ha asegurado este martes que el grupo terrorista Hamás ha rechazado varias propuestas de intercambio de detenidos y cadáveres tras la Operación Margen Protector de 2014. Israel tiene los cuerpos de 19 combatientes de Hamás y 18 presos del grupo que fueron posteriormente condenados a penas de cárcel, mientras que Hamás retiene los cuerpos de los soldados Hadar Goldin y Oron Saul, muertos en la ofensiva de 2014, además de 2 ciudadanos enfermos mentales, Avera Mengitzu y Hissam al-Sayed. La oferta hecha a Hamás incluía el regreso a Gaza de todos los civiles que hay en Israel que entraron por su propia voluntad a cambio de los civiles que entraron en Gaza. Pues sí, teóricamente estos contactos con Hamás no existen. No digo teóricamente, digamos oficialmente. Es un grupo que está en guerra contra Israel, que en su carta fundacional aspira a echar a todos los judíos de Israel, etcétera, etcétera, con lo cual no puede haber negociaciones directas ni contactos oficiales, pero sí, por supuesto que hay contactos extraoficiales, no solamente a través de intermediarios, sino también de enviados directos. El propio gobierno de Israel tiene una persona que está en eso. Y lo que ha dicho esta persona, que lleva 2 años negociando con Hamás, para decirles, bueno, a ver, nosotros lo único que queremos es los cadáveres de estas 2 personas. Tenemos los cadáveres de 19 combatientes vuestros. Y también os vamos a devolver a 18 soldados que fueron detenidos por Israel, no soldados, pero milicianos o combatientes de Hamás que fueron detenidos en Israel y que están en nuestras cárceles. Se las damos y ustedes nos dan los 2 cadáveres y también, si es posible, estas 2 personas enfermas mentales que se fueron caminando y se metieron a la franja de Gaza, que es como meterse en la boca del lobo sin metáforas, en un símil muy real. Pero además le dice, mire, nosotros solamente por esos 2 ciudadanos estamos dispuestos a que regresen a casa todos los civiles que hay en Israel que entraron por su propia voluntad. Es decir, que si hay en Israel algún civil gazatí, algún palestino que quiere volver a Gaza porque se fue de allí y no sé por qué razones no pudo volver, pues las puertas abiertas para que vuelvan allí, con tal de que dejen que las personas que son israelíes salgan de Gaza y vuelvan aquí. A mí me parece que el trato es muy lógico e incluso, digamos, numéricamente muy ventajoso para Hamás. Pero el tema es que Hamás todavía le brilla en los ojos cuando recuerda aquel intercambio de un soldado que secuestraron, que mantuvieron secuestrado durante más de 5 años y que cambiaron a ese solo soldado por más de 1.066 personas, asesinos y condenados por delitos de sangre en las cárceles israelíes, lo que los convirtió en héroes de la calle palestina desde entonces. Ellos tratan de obtener eso, pero en Israel, después de ese trato, pues incluso se llegó a hacer una ley que impedía la liberación de presos políticos en intercambio por soldados o civiles secuestrados por grupos terroristas. La ley ya lo prohíbe, con lo cual ni siquiera por la tentación ningún primer ministro, ningún parlamento puede hacer ese tipo de ofertas a un grupo como Hamás. Bien, gracias Jorge por tus comentarios. Finalizamos aquí las noticias, hacemos una breve pausa y regresamos con la agenda cultural aquí en Radio Sefarad. Regresamos de nuevo ahora con la agenda cultural y con Raquel. Hola Raquel. Hola Alex. ¿Qué nos traes para hoy? Pues buenas noticias, todas, sí. Vamos a empezar con una obra de teatro importantísima que se estrenó en Barcelona. Hablamos con su director y uno de sus principales actores, el grandísimo Josep María Flotats, y ahora llega a Madrid al Teatro Español, Serlo o no, para acabar con la cuestión judía de Jean-Claude Grunberg. Flotats ya nos habló de cómo se había gestado esta obra de teatro, de su amistad con el gran
dramaturgo francés Jean-Claude Grunberg, y bueno, las principales aportaciones que él como actor y director había realizado a la obra, los principales puntos de interés de esta obra teatral que podremos disfrutar del 28 de septiembre al 13 de noviembre en Madrid. Será, como les hemos comentado, en el Teatro Español de martes a sábado a las 8 de la tarde y los domingos a las 7. Les ponemos el link para que acudan a la página web del Teatro Español, pero también en el nombre de Josep María Flotats ya verán un enlace que les llevará a la entrevista que tuvimos la suerte de realizar cuando se estaban realizando las primeras representaciones de esta obra en Cataluña. Pues ahí podrán acceder a la entrevista que tuvimos con él y, bueno, pues esperamos que en 2 semanas puedan disfrutar de esta obra en Madrid, en el Teatro Español. Les recordamos un poquito de qué hablaba esta obra. 2 vecinos se encuentran a menudo en el rellano de la escalera. ¿Qué puede llegar a ocurrir cuando uno de ellos descubre por internet que el otro es judío? Una comedia firmada por uno de los autores trágicos franceses más excelentes de su generación, dirigida e interpretada por Josep María Flotats. El actor y el director nos recalcaba eso, cuánto se reía el público con esta obra que habla de las grandes cuestiones, sobre todo de la cuestión judía. Sin duda, es curioso, ¿no? Y además enterarse de esa manera y esas conversaciones de escalera que puedan derivar en un conocimiento del vecino y además con toques cómicos. Del otro, ¿no? Eso que es de lo que y siempre la otra hablamos. parte, claro. Bueno, seguimos con buenas noticias porque el documental Mr. Gaga inaugurará el día 30 la muestra de cine documental de Israel que se va a llevar a cabo en la Filmoteca de Cataluña, en Barcelona. Es una pieza cinematográfica súper aclamada sobre el coreógrafo Ohad Naharin, que inaugurará esta muestra de cine documental que se celebra en Barcelona hasta el 9 de octubre con el objetivo de ofrecer una mirada abierta a títulos recientes del género documental de este país. Esta película está dirigida por Tomer Heyman y se presenta por primera vez en España. Ha sido premiada en numerosos festivales y se centra en el creador del movimiento Gaga, quien fue filmado a lo largo de 7 años para retratar su método y su intensidad. Y se estarán preguntando qué es el método Gaga, que no tiene nada que ver con Lady Gaga. ¿No? Bueno. Aunque bueno, de alguna manera en sus coreografías podríamos llegar a pensar que sí. Bueno, pues el lenguaje Gaga surgió de una necesidad. Su creador, el coreógrafo Ohad Naharin, el que estuvo siendo filmado durante 7 años para realizar este documental, Mr. Gaga, bueno, pues se vio obligado a cambiar sus patrones de movimiento a causa de una grave lesión que sufrió en la espalda. Buscando nuevas sensaciones y descubriendo nuevas formas, surgió el lenguaje Gaga. Es un método de trabajo que explora el movimiento a través de técnicas de improvisación centradas principalmente en el desbloqueo del cuerpo. Es la técnica que usan los bailarines de compañías tan prestigiosas como, por ejemplo, la compañía de danza Batseva de Israel, de la que hablábamos la semana pasada, porque estaba siendo sometida a boicot por Brian Eno, que no quería que la compañía utilizara una de sus composiciones para una coreografía que presentaba en un festival italiano de danza. A ver cómo sustituirla, ¿no? Por pues esa dificultad. Naharin es el director desde 1990 de esta prestigiosísima compañía. Y bueno, este lenguaje Gaga no está dirigido únicamente a bailarines profesionales, pero bueno, son muchos los que la adoptan, aunque lo podemos hacer todos. ¿No? Podemos unirnos al movimiento Gaga. Muy bien. Y bueno, esto es lo que retrata este documental que inaugura el día 30 de septiembre la muestra de cine documental de Israel, que contará con otros títulos como Presenting Princess Show, Life Sentences, premio al mejor documental en el Doc Aviv de 2015 en el Festival de Documentales de Tel Aviv, Nazareth Cinema Lady, The Flat o Title of a Life. La iniciativa
Esta muestra de cine documental de Israel surge en el marco del 30 aniversario de Relaciones Diplomáticas que celebra la Embajada de Israel en España y cuenta con la colaboración de la Asociación de Productores Audiovisuales Independientes del Mediterráneo. Bueno, pues ahí queda para el día 30, en ese 30 aniversario, esta muestra documental, ese género tan particular y tan interesante, al que invitamos a todos los oyentes de Radio Sefarad y al movimiento A, que no es tampoco el Dada, no tiene nada que ver con el surrealismo. Muy bien. Bueno, y acabamos con una noticia que nos habla de otra israelí. En este caso, de la árabe israelí cristiana y transexual Talin Abu Hana, que está en nuestro país, en Barcelona en concreto, para representar a su país, a Israel, en el certamen de Miss Trans Star 2016. El certamen de belleza trans más importante de Europa. Ajá, mira. Se está celebrando en Barcelona y, claro, la han entrevistado porque es muy peculiar, no solo o no por su condición de transexual, que ya cada vez llama menos la atención, sino porque en ella está un poco esa mezcla de identidades que nos llegan desde Oriente Próximo. Es árabe, es israelí, es cristiana y aparte es transexual. Bueno, dice la crónica que hemos recogido en prensa que, a pesar de todas estas contradicciones o de estas identidades unidas, dispersas, sí, ¿no? pues se pasea con soltura desde unos tacones de vértigo por el estudio de costura y deja que le hagan los últimos arreglos al vestido que presentará el concurso, que a nosotros nos ha llamado especialmente la atención porque es una delicada pieza de tela semitransparente con un bordado de decenas de estrellas de David que apenas cubre su cuerpo escultural. Bueno, pues o sea que va muy judiano, muy israelí. Le preguntan que si no tiene un conflicto identitario esta joven de 22 años que procede de Nazaret. Y dice que le encanta vivir en Israel porque acepta el cambio. Me siento una privilegiada. Dice Talin que tiene amigas del mundo árabe que no pueden cambiar, que tienen que mudarse a otros sitios para tener una vida como mujeres. Soy afortunada. Esto lo declaró a EFE antes de salir hacia Barcelona, donde ya ha estado en 2 ocasiones. Dice que la libertad de poder ser como desea, vestir como quiera, elegir su género y no ser discriminada, pesa para ella más que el conflicto que mantienen palestinos e israelíes desde hace décadas. Dice que pocos son los árabes israelíes que dispuestos a representar al país en algún ámbito y mucho menos a vestir la estrella de David, símbolo del judaísmo, pero ella asegura que lo hará con orgullo porque este es el lugar donde ha logrado su mayor deseo, ser mujer. Dice todavía que queda mucho por hacer en Israel con el problema o las problemáticas que tienen las entre 2.000 y 2.000 mujeres transexuales que viven en Israel, pero que bueno, todo está en proceso y que ella se siente realmente cómoda con su identidad y con su país. Bueno, pues valiente decisión la de esta muchacha y seguramente que marque un antes y un después y seguramente también sepamos más sobre ella. Le deseamos muchísima suerte, es bellísima. No ponemos su foto en nuestra portada porque está, por supuesto, dedicada al maravilloso Simón Pérez, que deseamos que se recupere y podamos poder seguir hablando de él y de sus actividades mucho tiempo más. Eso es. Pues muchas gracias, Raquel, por esta agenda cultural y regresamos mañana. Hasta mañana.